Son las 8:45 de la mañana, son las 7:45 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Bieito Rubido. ¿Qué tal, Bieito? Hola, buenos días. Buenos días, Sara. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si venís o os vais. De ti ya me estás advirtiendo de que quizá emprendas ahora unas merecidas vacaciones, por supuesto, que ya te toca, después de este mes. Bueno, después de este año, pero después de este mes que ha sido más intenso que nunca, sin duda. Estaba todo en el aire, pendiente del resultado, y bueno, el resultado ha sido malo para casi todo, menos para poder irse unos días ahora. En ese sentido sí que ha sido bueno, porque parece que hasta el 17 de agosto van a estar las aguas tranquilitas. ¿Y vas a ser capaz de desconectar? Sí. Bieito, ¿tú? ¿Aquí todo el mes? No, yo estoy el jueves me voy también. Ajá, bueno. Me voy ¿A vuestra tierra o habéis elegido destinos? Yo desde luego me voy a mi tierra, que es Galicia, que es la misma de Raúl. Es decir, sí, bueno, yo creo que voy a ir un poco más al sur, no lo sé, pero... Yo me voy a lo más occidental que hay en este país, que es mi pueblo. Está allí al lado de Londres, pegadito en Galicia, mar por medio, claro. Y pues Londres. Estamos todos ahí. Yo estaré en Bayona, abajo de todo. Sí, estamos en los dos extremos. En los dos extremos. En los dos extremos de Galicia. Bueno, Sergio Heras, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Sara. Si te parece, vamos a comenzar por los principales asuntos que hoy llevan las portadas, empezando, si te parece, por esa reunión, o más bien, habría que decir, cita secreta, porque si no fuera porque Vox lo filtraba, a primera hora ayer estábamos hablando de que habrían mantenido contactos, pero siempre dábamos por hecho, todo hay que decir, que habían sido contactos telefónicos la misma noche el 23 de julio, pero no, al parecer ha habido un cara a cara la semana pasada y hasta aquí podemos leer. Eso es, como decía Sara, reunión o cita secreta, como titulan varios medios que tuvieron Feijóo y Abascal tras las elecciones. Dice el diario El Mundo que Vox presiona a los populares para anclarlo a la derecha y evitar que gire al centro. Están desorientados y tienen que aclararse, señalan desde el seno del partido. El País, por su parte, apunta a que los populares lo enmarcan dentro de la agenda normal de contactos que mantiene con todos los partidos. El vídeo que ha difundido Pedro Sánchez y el PSOE en Twitter, todos los temas del día, copa también varios titulares. Según El Mundo, Sánchez busca apartar a Feijóo sin esperar al rey, al mostrarse o dar por hecho que es el único candidato posible, obviando así las consultas del monarca. ABC recalca que Sánchez cambia de planes forzado por el voto extranjero. Si tras las elecciones los socialistas apostaban por dormir el partido de la investidura, ahora lo aceleran y elevan la presión sobre Puigdemont, algo que parece chocar con las intenciones del expresidente catalán, ya que publica el Confidencial que se ha ido de vacaciones y enfría la negociación para la posible investidura de Sánchez, eludiendo tanto las presiones internas como las externas, porque precisamente tras la carta que comentábamos de Esquerra a Junts, en la que pide sumar esfuerzos para negociar una investidura de Sánchez, cuenta El Mundo que dentro del partido de Puigdemont surgen distintos movimientos y un sector de la formación presiona al prófugo para llegar a acuerdos con los socialistas, eso sí, manteniéndose intransigentes con varios pilares, la amnistía, el referéndum y explorar otras vías como hablar catalán, gallego y euskera en el Congreso. Y hablando de pactos, El País, que hemos mencionado antes que llevaba en primera página esa reunión con Feijóo y Abascal, también lleva la intención de Sánchez de reforzar el modelo territorial para buscar un pacto. ¿Y qué puede significar esto? Pues lo explica Carlos Cuesta en Libertad Digital: una España rota y procesos constituyentes en cada nación. Y es que los socios de Sánchez buscan abiertamente el fin de la Constitución. El Debate publica en exclusiva que una delegación de la plataforma independentista Unión Cultural viajó a finales de mayo a Suiza para reunirse con su expresidente Jordi Cuixart, y el objetivo ha sido enumerar las posibles condiciones que los partidos independentistas exigirían al presidente Sánchez en el caso de renovar el gobierno. Y contábamos ayer que el PSC ofrecía a Junts y a Esquerra apoyar una quita multimillonaria que tiene la Generalidad con el Estado, y hoy Carlos Segovia en El Mundo incide en ello y lo amplía, asegurando que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se habrá condonar deuda tanto en Cataluña como al resto de comunidades autónomas. Recordemos que tan solo la región catalana acumula el 40% de las deudas autonómicas con el Estado. En términos económicos, ABC publica que el frenazo que ha habido con los ingresos complica la previsión del gobierno para sufragar todos aquellos costes de las ayudas que se han dado contra la inflación. Y finalizamos con las hipotecas, y es que el Euribor ha cerrado el mes con un 4,15%, su nivel máximo desde noviembre de 2008, lo que suben 255 euros al mes la hipoteca media. Muchísimas gracias, Sergio. Luego te escuchamos cuando nos actualices toda la información. Pero si os parece, podemos empezar por lo que comentaba Sergio al inicio. No sé si estáis de acuerdo con esa lectura o esa interpretación que hace el diario El Mundo, el hecho de que fuera Vox ayer, precisamente ayer, cuando filtrase esa cita que habría mantenido Abascal con Feijóo para tratar, dicen ellos, de que no gire al centro el señor Feijóo. Beto.
Bueno, yo creo que esto forma parte del ballet, de la escenografía que hay que hacer siempre después de unas elecciones y en las negociaciones diversas que se mantienen todos los partidos. A mí me preocupa poco la reunión de Feijóo con Abascal, en el sentido de que estamos hablando de dos fuerzas más o menos afines que pueden diferenciarse en algunas materias, pero que más o menos tienen una idea bastante común de lo que tiene que ser España, y lo que me inquieta de verdad es todo lo que escucho en torno a los pactos del señor Sánchez, que es un señor que no ganó las elecciones, pero es cierto que es el único, y eso es lo que tenía que hacer reflexionar a una gran parte de la opinión pública española, es el único que está dispuesto, o que más que eso, es el único al que están dispuestos a apoyar partidos independentistas cuyo objetivo principal y leitmotiv en la vida es romper España. Es decir, es sorprendente el interés que tiene Bildu, el interés que tiene Esquerra. Puigdemont, como está en otra estratosfera, no se sabe muy bien lo que quiere hacer. Juan Carlos Girauta, que es un exégeta del nacionalismo y del independentismo catalán, dice que no acabará apoyando, pero yo creo que ahora mismo en Junts conviven varias almas, no solo la de Puigdemont. Pero a lo que voy es que estamos ante un espectáculo de cómo se va a vender y trocear España, y se le dijo siempre, el problema de estas elecciones es que si sigue Sánchez, España no va a ser, Sánchez 4 años más va a dejar este país hecho unos zorros. Y ya solo el dato de condonar la deuda. Oiga, la deuda la pagamos todos nosotros, todos los españoles. Se habla de 70.000 millones, no, son más de 80.000 millones de euros. Es decir, por menos cantidad se intervino desde la Unión Europea a Grecia y a Irlanda. Es decir, estamos en un rescate que vamos a hacer el conjunto de los españoles de una comunidad que ha sido desleal con el conjunto de España, y que además ese dinero ni siquiera lo dedicaba a la economía productiva de sus ciudadanos y de sus territorios, sino para lo que ha sido toda una impostura durante años contra el proyecto de convivencia democrática que tenemos el conjunto de los españoles, que es la deslealtad de los partidos nacionalistas. Por tanto, quizás me he ido un poco lejos, pero es lo que a mí me inquieta de verdad. Es decir, a mí no me inquieta que Abascal y Feijóo se reúnan y que tengan sus diferencias en una visión más o menos común. Eso forma parte de lo normal. Aquí lo inquietante es que España es el único país de la Unión Europea donde hay un tipo que puede ser presidente y que está dispuesto a cederle a 5 partidos, cinco, que entre los 5 suman 1,5 millones de votos y que ninguno de ellos supera los 400.000 votos. Y está dispuesto a cederles, bueno, lo que decía ayer Bildu era inquietante, que suprimir la ley de secretos oficiales, que eso tiene que ver mucho con la lucha de ETA, profundizar en la memoria democrática, que es reescribir el relato de lo que ha sido el terrorismo contra la democracia, pactos secretos y profundizar en el desarrollo de Euskal Herria, que como sabemos es el País Vasco, Navarra y País Vasco. ¿Qué propuestas son esas? Esas son unas propuestas para romper España. Bueno, en ese espectáculo precisamente que tú decías, ayer vimos y escuchamos en esa aparición estelar que hacía el presidente del Gobierno hacer ostentación de que él ya tiene configurada una mayoría social. Vamos a escuchar un fragmento. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Bueno, Raúl, ¿hay quien quiere ver en esto un cambio de estrategias por parte de Sánchez? No, vamos a ver, en línea con lo que decía Vieito, es que es muy llamativo que se plantee como algo peligroso, preocupante, que se reúna Feijóo con Abascal, cuando son dos dirigentes partidos que comparten electorado, que tienen un mismo objetivo, ellos mismos lo han dicho públicamente, que es derogar el sanchismo, es decir, derrotar a la izquierda y sobre todo defender a la nación española frente a las pretensiones de los separatistas. Entonces, lo natural es que mantengan reuniones, y lo que no era natural es lo que ha sucedido en la campaña, y que se perciba siempre un enfrentamiento y una inquina entre ellos, que yo creo que explica
Buena parte de lo que parte sucedió. del resultado y que no estuviese con las expectativas que había. Pero claro, que Sánchez va a hacer todo lo que le pidan, yo no tengo ninguna duda. Estamos en un Estado de Derecho todavía, pero es que hay un factor que a mí me preocupa muchísimo y creo que es determinante, que es la presencia de Cándido Pumpido en el Tribunal Constitucional. Eso puede hacer que cesiones que parecen y que no tienen cabida en nuestra Constitución la tengan, porque estamos en cuestiones que son un poco abiertas, que requieren interpretación y que si con cierta maldad, como tiene Cándido Conde Pumpido acreditada, pues todo es posible. Vamos a ver, lo natural sería que Puigdemont y Sánchez llegasen a un acuerdo. Ya no es solo que los partidos separatistas vean a Sánchez como un instrumento perfecto para conseguir sus objetivos, sino es que ya hasta el propio electorado separatista está viendo en el PSOE una opción. Se ha interpretado mucho el resultado de Cataluña como del resultado tan bueno del PSC, que se ha llevado prácticamente el 50 o el 60% de los votos separatistas en las anteriores elecciones, como una gran noticia para el constitucionalismo. Claro, ya es discutible que el PSC esté en el constitucionalismo, pero otra lectura es la que hacía Antonio Robles en Libertad Digital, que yo mencionaba anteriormente, que ha realmente sido el voto útil separatista sea ese. Y bueno, Videito lo comentaba, a mí me entristece bastante que la relación que tiene Sánchez con Bildu no le suponga ningún coste electoral. La verdad que el resultado del Partido Socialista en eso no me sorprende, porque yo soy de los que hace tiempo que creo que tenemos que abandonar esa idea un poco ya mítica de que existe un PSOE y unos varones más pegados a la idea nacional y dispuestos a defender. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los varones ya han demostrado una cobardía. Pero ¿no crees que esa idea también la ha trasladado en parte o cierto sector del Partido Popular? Sí, no, eso ha sido uno de los grandes errores. El Partido Popular cree en eso de una manera, prácticamente es una cuestión de fe, es muy difícil convencerles de lo contrario. Y yo creo que en gran medida el error de la campaña ha sido centrarse en eso. No sé en qué medida también han influido los encuestólogos de Moscú, como les queramos llamar, que parece que han tenido mucho peso a la hora de diseñar la campaña del PP y que sí que estaban convencidos de que había 900.000 votos que iban a cambiar de signo, cosa que no ha sucedido. Pero en fin, bueno, y luego déjame comentar una cosa que decíamos antes en las noticias. Es una anécdota, pero me llama mucho la atención. Esto de que siguen empeñados con lo de que se hable gallego, catalán y vasco en el Congreso de los Diputados. Pero sin embargo, por poner un ejemplo, en esta campaña electoral hubo una cumbre, entre comillas, en Durango, de Esquerra Republicana y Bildu. Estaban allí Otegi, Junqueras, Rufián, y hablaban español entre ellos. Entonces, y estos señores quieren que en el Congreso se hable vasco y catalán, cuando ellos mismos, por lógica, evidentemente, si tienes una lengua común en la que te puedes entender, pues es la que utilizas. Y cuando a Otegi lo entrevistan en TV3, lo entrevistan en español, en castellano, vamos, claro, como le queramos denominar. Porque se hace entender en español, claro. No, porque es la lengua de pacto, es la lengua común. Es que uno de los problemas más serios que tiene la clase política española es la falta de lecturas y el desconocimiento. Tenemos una clase política muy poco formada en general, a ambos lados del espectro, muy poco formada. Si hubiesen estudiado un poco la historia de España y si hubiesen estudiado cómo fue y cómo nació el idioma, y el idioma español, el castellano, el llamado castellano porque nace en Castilla, pero que hoy es el español. Hoy entenderían que fue una lengua de pacto, que la orilla atlántica hablaba lo que es el gallego-portugués y la mediterránea hablaba el catalán en sus distintas acepciones, balear, valenciano, etcétera, y que nace un idioma que ha sido un idioma de pacto para las dos orillas, para los mozárabes, para los viejos cristianos, para los judíos, para los árabes, para todos, y fue como se fue construyendo esta nación. Y es uno de los grandes, diría yo, de los grandes monumentos intangibles que el pueblo español ha construido a lo largo de los siglos. Ir contra eso, que es un tesoro cultural y que es además una herramienta de una utilidad enorme, porque no olvidemos que el español
apartado el chino, que es un idioma que hablan solo los chinos, pero que no tiene una capilaridad en el mundo. El español, después del inglés, es el segundo idioma de los negocios, es el segundo idioma de Internet y es una herramienta extraordinaria para moverse por el mundo adelante. Y llama la atención además que son cosas tan ridículas, porque esto a mí me recuerda siempre una cosa muy divertida de las Autonosuyas de Vizcaíno Casas, en la que aparece precisamente esta cuestión de las lenguas. Pues se parodia una cumbre de un Lendakari y un presidente de la Generalidad, y ahí descubren que no necesitan llevar traductor simultáneo, sino que pueden hablar en español entre ellos, que es llevado a la parodia un poco esto. Y una cosa más que se me había quedado, respecto a lo que puede hacer Puigdemont, sí que el cambio que se ha producido con el escaño nuevo, sí que cambia un poquito la situación, porque el abstenerse le permitía a Puigdemont, dentro de la guerra interna que tiene con el separatismo, diferenciarse de Esquerra. O sea, permitir al gobierno de Sánchez teniendo una posición diferente a la de Esquerra, que de cara a las elecciones catalanas, que falta poco, y a esa guerra intestina que tienen entre ellos, pues es un matiz importante. Ahora no. Ahora, para investir a Sánchez se tienen que mantener el sí, tanto Puigdemont como Esquerra. Por lo tanto, no puede decir al electorado, bueno, nosotros hemos dejado gobernar, pero no le hemos votado a favor. Y a lo mejor eso, por aferrarse a un clavo ardiendo, podría tener alguna influencia y claro, si el viento de Waterloo viene así un poco torcido un día, o porque tenemos el factor ese de imprevisibilidad, que es que está un país como España, que es una de las economías más importantes del mundo y una de las naciones más importantes en general, por historia, por cultura, por todo, está pendiente de un señor absolutamente enloquecido que está allí en Waterloo, el futuro de nuestro país en manos de este señor. Esto es una anomalía gravísima, ya pase lo que pase. El responsable de todo eso, evidentemente. Es decir, el responsable de esta situación no es Otegi con Bildu, ni Puigdemont con Junts, ni Junqueras con Esquerra. El responsable es Pedro Sánchez, que está dispuesto, que en lugar de hacer una gran coalición o favorecer una repetición de elecciones o tener un entendimiento con la centralidad del país, con el conjunto global de España. Es decir, este es un señor que prefiere entenderse, y vuelvo a insistir, es que estamos hablando de 5 partidos, que entre los 5 suman 1,5 millones de votos. Y estamos hablando de un país de 48 millones de habitantes. Y este señor, está dispuesto a eso solo por un objetivo, mantenerse en el poder. Porque el Partido Socialista como tal prácticamente ha desaparecido. Lo que era la vieja idea del Partido Socialista, que ya empezó a destrozarla Zapatero, pero el Partido Socialista de Felipe González, que quería ser heredero de un partido de tradición democrática, dudosa en algunas etapas de su historia, porque protagonizaron el golpe de Estado del 34 y el señor Largo Caballero fue probablemente una de las peores figuras de la historia de nuestro país, pero ese PSOE ha desaparecido. Pues no es un partido, ni es socialista, ni es obrero, ni cree en España. Pero es que hay que insistir mucho en esto, porque estas cosas, como decía André Gide, que era un comunista notable, pero tenía una magnífica frase que decía: todo está dicho, pero como nadie hace caso, hay que repetirlo 1000 veces. Bueno, pues hay que repetir 1000 veces que el PSOE actual ya no tiene nada que ver con un partido socialista, socialdemócrata a la europea, lo que puede ser la socialdemocracia de Scholz en Alemania o lo que en su día fue la socialdemocracia en otros países. O sea, no cree en España, no es solidario porque distingue perfectamente a catalanes y vascos del resto de los españoles y, desde luego, no es español. Es que ese PSOE desaparece con Zapatero, cuando comienza lo que Mayor Oreja llamó desde el principio la segunda transición, porque es fundamental que desaparezca ese PSOE, forma parte del proceso. El PSOE anterior a Zapatero, con todos sus defectos, era un partido que fue muy corrupto, que fue muy déspota en su desempeño del poder, pero tenía esas raíces de legitimidad en la transición y en un gran consenso nacional, que fue lo que supuso la transición. Para ese cambio, esa segunda transición, ese proceso que supuso
suponía deslegitimar a la derecha y legitimar a los separatistas, incluidos los terroristas de ETA, tenía que desaparecer ese PSOE. Ese PSOE se diluyó porque ese PSOE era incompatible con el proyecto de Zapatero. Y hoy, 20 años después, ya es que no quedan ni las cenizas. El PSOE fue muy beligerante en la lucha contra ETA, afortunadamente. Muchísimo. Afortunadamente. Pero hay una figura que tú citaste, que es el presidente del Constitucional, Conde Pumpido, que no sé si pasará a la historia, porque está muy afligidos o interesados, no sé cuál de las dos expresiones se me adapta mejor a lo que quiero decir, pero están, en fin, que quieren pasar a la historia, tanto Sánchez como Conde Pumpido. Pasarán a la historia, pero si pasan no será para bien, porque puede ser el primer presidente del Constitucional que desde el Constitucional no protege la Constitución, sino que la desmantela. Es decir, vamos a asistir a cómo un señor va a constitucionalizar todas aquellas iniciativas que van contra la Constitución. Y sin embargo, no sé si este juego de palabras se entiende o por lo menos logro yo explicarme adecuadamente, pero va a dar por bueno muchas iniciativas que en realidad van contra la Constitución española. Bueno, y hablando de ese PSOE, solo por Joaquín Leguina, aquí hace unos días decía una frase demoledora, que decía: es mucho más peligroso Cándido Conde Pumpido que Puigdemont. Sin duda. Sí, cierto. Bueno, lo veremos, por supuesto, y aquí se lo estaremos contando. Por cierto, que esa obsesión que tú mencionabas de Pedro Sánchez, el cómo pasará la historia, acordaros de que fue una de sus frases. Yo me pregunto cómo pasará la historia. Bueno, pues evidentemente lo completarán los españoles, que son quienes tengan que juzgarlo y quienes lo digan. Vamos a tener que hacer una pausa muy breve y continuamos. Son las 9:16 en estos momentos, las 8:16 en las Islas Canarias. Como sé que ambos vais a poner rumbo pronto a Galicia, bueno, tened en cuenta que a partir de hoy, eso nos lo avanza hoy la EMET, va a haber un frente atlántico que va a afectar a toda Galicia, dejando cielos nubosos que se va a extender al resto de la cordillera cantábrica. Bien es cierto que quizá sea tan solo momentáneo y cuando lleguéis vosotros luzca un sol y tengáis unas temperaturas cálidas. A esta hora en Madrid es lo que tenemos, de hecho. Mucho sol, 26 grados ya en los termómetros y camino de alcanzar hoy los 37. La máxima se va a registrar hoy en Murcia con 42 grados y la mínima en Soria con 12. Bueno, Luis Fernando, lo prometido es deuda y aquí te tenemos de nuevo. Primer consejo, recobrarte. Sí, hay que recordarlo, Sara, porque en España más de 500.000 de empresas pueden estar en riesgo de cerrar por el repunte de los impagos y ante esta situación es muy importante contar con alguna opción para poder recobrar esas facturas impagadas. Para eso tenemos Recobrarte, que es una plataforma de gestión de cobro que es ágil, es eficaz, es rápida y precisamente si eres autónomo o empresa, Recobrarte te permite recuperar tu dinero. Son los únicos que asumen actualmente la totalidad de los costes judiciales y también los extrajudiciales, por lo que podrás recuperar tu dinero sin tener que anticipar ni un solo euro. Para todos aquellos que están en esta situación, que no esperen más, obtengan más información en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, la bolsa es de los pocos terrenos, como el radiofónico o el informativo, que no descansan, tampoco lo hacen en el mes de agosto. ¿Cómo advierte este primer día del mes de agosto? Bueno, pues muy plana la bolsa, casi como podríamos decir, hemos tenido el arranque de semana. En este momento el IBEX 35 está cotizando totalmente plano, 0,02% abajo, 9.640 puntos para el IBEX 35, que bueno, pues lateraliza, como dicen los expertos en análisis técnico en estos momentos y es de esperar que lo continúe haciendo durante esta semana. No tenemos grandes referencias económicas, los bancos centrales han echado el cierre de vacaciones hasta septiembre y salvo que suceda algún tipo de terremoto empresarial a lo largo de los próximos días, parece que será una tónica muy habitual en los mercados últimamente. Bueno, te seguiremos escuchando y por supuesto leyendo en Libre Mercado. Verónica Caso, bienvenida, buenos días. Buenos días, ahora vamos con esa noticia de interés cultural del 11, si te parece, porque fíjate, vamos a hablar de las nuevas rutas que ya podemos hacer por la Comunidad de Madrid y el objetivo, ¿cuál es? Pues conocer el patrimonio histórico, 6 itinerarios entre los que vamos a poder ver yacimientos visigodos, el Madrid romano o incluso las bodegas de vino de los vinos de Madrid, así que una oportunidad. Que son los grandes desconocidos, hay que decirlo, se habla mucho de los vinos, es decir, de nuestra tierra, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta propuesta. Bueno, ya habíamos avanzado que hoy vamos a tener en esta tertulia la compañía de Alfonso Serrano. Él es el secretario general del Partido Popular aquí en Madrid y nuestro director, Federico, siempre enfatiza en el olfato político que tiene la presidenta madrileña, la señora Isabel Díaz Ayuso, y no le falta razón a tenor de lo que hemos conocido este fin de semana, esa llamada Operación Adanero, así es como la han bautizado en los sectores de algunos partidos. Gracias a ese olfato, y también hay que decirlo, a la perseverancia, ustedes en el Partido Popular han conseguido el diputado 137, una operación que se desarrolló en la misma noche del 23 de julio, cuando la presidenta se encierra, al parecer con usted, en un despacho, en Sol, si no recuerdo mal, haber leído, y le hace un encargo bastante espinoso, algo que al parecer, ahora corrígeme si me equivoco, nunca se había hecho, y es revisar una a una todas las actas de las más de 3.000 mesas electorales que hay en Madrid y cotejarlas con los datos de Interior, esa bautizada Operación Adanero, que surte el efecto deseado el sábado tras el recuento de votos españoles residentes en el extranjero, el conocido como voto cera. ¿Qué ha supuesto para su partido, señor Serrano, conseguir ese 16º diputado por Madrid? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a usted y a sus oyentes. Por hablar de una satisfacción dentro de lo que es la complicación del momento en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que teníamos muchas fe puestas en que nosotros, que era nuestro objetivo, llegar en torno a los 15, 16 diputados, viendo por qué poco nos habíamos quedado de ese diputado 16. Efectivamente, nos pusimos, siguiendo las instrucciones de la presidenta, a revisar una a una todas las actas, porque como partido que tenemos interventores apoyados, igual que nosotros, pues nos quedamos con copia de todas esas actas una vez termina la jornada electoral, ¿no? Y con todas esas actas recogidas en Génova, las cotejamos con las tablas que nos ofrecen los partidos en el Ministerio del Interior, y ahí empezamos a detectar algunos errores y fallos que nos podían venir muy bien de cara al escrutinio general, y eso unido al voto del CERA, ¿no? Por lo tanto, una satisfacción, puesto que es un escaño que viene a ratificar esa victoria del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del pasado 23 de julio, unas elecciones en las que certifica que el Partido Popular gana en más de 40 provincias, saca 40 y tantos escaños más que la última vez, le saca 16, 17 escaños al Partido Socialista y mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Por lo tanto, es ahondar en esa legitimidad que tiene el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo para intentar lograr esa investidura, y si no, como tal, por lo tanto, garantizar esa capacidad de condicionar un resultado con un escaño que podemos llamar de la dignidad democrática y constitucional, ¿no? Puesto que puede suponernos algo muy importante en las próximas semanas. Bueno, aún hoy el mundo avanza una noticia que nos gustaría de saberlo usted, que nos confirmara. La Junta Electoral Central no habría aceptado, como ya hizo previamente la Junta Provincial aquí en Madrid, la revisión de 30.000 votos nulos que el Partido Socialista reclamaba, para no perder definitivamente ese diputado número 12. Curioso, cuanto menos, que haya sido el mismo Partido Socialista que acusó durante la campaña, recuerdo, Alberto Núñez Feijóo, de sembrar dudas por el voto por correo, cuando esto no lo hizo el líder del Partido Popular. Si escuchamos literalmente esas declaraciones, el mismo que ahora el Partido Socialista siembra dudas sobre un presunto pucherazo electoral, o esto es al menos lo que muchos trasladan. Sí, es curioso que el Partido Socialista, que ha venido acusando de trumpistas a la oposición durante las últimas semanas, esté a pocas horas de alcanzarse un gorro con unos cuernos de bisonte, ¿no? Como aquella imagen que vimos del Congreso americano. Es bastante significativo que el mismo Partido Socialista, que por un lado dice que ese escaño no es importante para sus objetivos, se empeñe en cuestionar algo que yo creo que está fuera de todo. No sabemos todavía qué va a hacer la Junta Electoral Central, porque eso lleva unos plazos y a lo mejor estamos hablando de uno o 2 días, ¿no? Lo que sí sé es que raro es el caso en el que la Junta Electoral permite que se revisen todos esos votos nulos, ¿no? Hay que recordar una cosa, yo creo que es importante para que la gente que os está escuchando lo entienda. Lo que se suele hacer en el escrutinio es revisar aquellas actas, aquellas mesas en las que los partidos han impugnado algún resultado, algún voto nulo, ¿no? Y esos son los que se miran. Lo que pretende hacer el Partido Socialista es revisar, como digo, los 30.000 votos nulos, es decir, prácticamente todas las mesas,
Y eso es como poco menos que decir que cuando sus interventores y apoderados dieron por bueno ese voto nulo, ahora se retractan. Por lo tanto, es como un jugador que ha perdido el partido, ¿no? Y pretende de alguna manera que se rearbitre una vez que ha concluido, ¿no? Lo cual me parece muy poco serio por parte de un partido, pero vamos, que nos tiene acostumbrados a todo tipo de cosas como es el Partido Socialista. Bueno, personalmente esa victoria del diputado 16º en Madrid es importante sobre todo por la persona en quien ha recaído, que es el señor García Adanero, pero resulta del todo insuficiente para evitar esa coalición de perdedores, que es como ustedes bautizaron al nuevo Frankenstein que Sánchez está dispuesto a fraguar y que ayer nos lo dejó, creo, meridianamente claro en ese vídeo enlatado que difundió a través de Twitter. Sí, a ver, sin duda para nosotros, una vez que se incorporó Carlos a la candidatura, fue un plus. Y el hecho de que ese diputado 16 suponga que va a seguir en el Congreso de Diputados, yo creo que no es solo una buena noticia para los madrileños, sino una buena noticia para todos los españoles que defendemos y la dignidad en política, ¿no? Y eso lo representa, entre otros muchos, personas como Carlos, ¿no? Aparte de suma del 37, ¿no? Por desgracia nos tiene acostumbrados a eso, a la altanería, a la prepotencia. Lo Popular es, y el señor Feijóo, yo creo que es muy claro y muy honesto. Es decir, el Partido Popular ha ganado las elecciones, el Partido Popular y su candidato y presidente se va a dirigir a todos los partidos, se nos muchas cosas por parte de la izquierda, y lo que hace Alberto Feijóo es poco menos que darle la oportunidad al Partido Socialista de que demuestre que está con la mayoría de españoles y no con una minoría que pretende condicionarnos al resto. Lo hemos visto en el día de ayer, ya hay algunas noticias, filtraciones acerca de cuánto puede costar ese apoyo de independentistas y golpistas en términos económicos, de condonación de deuda, de evitar que paguen dientes por el FLA. Es decir, que aquella gente que ha votado al Partido Socialista en Extremadura o en Andalucía o en otras regiones va a ver cómo su voto al Partido Socialista va a valer para que algunos tengan más financiación o se les condonen deudas y otros todavía no tengan ni siquiera un AVE o un tren en condiciones, como es el caso de los extremeños, ¿no? Por tanto, yo creo que eso dice mucho de lo que es este presidente que tenemos todavía. Bueno, al hilo de lo que usted mencionaba y que nosotros estábamos contando al inicio de esta tertulia, esa condonación que habría ofrecido el Partido Socialista catalán a Junts y a Esquerra, esa quita multimillonaria, al parecer se habló en un primer momento de 70.000, Vieito nos acaba de corregir y es una cifra aún superior, bastante superior a los 80.000 millones de euros. Ellos se amparan para justificarlo en que también habría una quita a otras comunidades autónomas, también gobernadas por el Partido Popular. Esto viene ahora al caso. Ustedes evidentemente lo fiaban antes del 23 de julio todo al gobierno de Feijóo para revertir todas las fechorías, sobre todo en el ámbito legislativo, que han sido muchas, que han hecho durante estos 5 años. Cierto es que atesoran ahora mismo mucho poder con las comunidades autónomas que han teñido de azul el 28 de mayo, pero no menos cierto que la situación que parece que tenemos ahora mismo por delante de salir ese Ejecutivo es dantesca. Quedan pocos resortes de poder que no hayan sido ya prostituidos por parte de Sánchez, leyes que han dividido absolutamente a la ciudadanía y, por si fuera poco, pues van a seguir regando y alimentando, como acabamos de ver con esta noticia, nacionalistas e independentistas a costa de todos los españoles. Hemos visto que la primera reacción a esa noticia que conocíamos ayer de condonación de la deuda ha partido de la presidenta madrileña. Parece que va a ser la comunidad de nuevo un contrapeso. Lo que me gustaría saber es que ahora que la Comunidad de Madrid no es la excepción, sino básicamente es la regla, porque gobiernan, si no recuerdo mal, en 8 comunidades autónomas ahora mismo, el Partido Popular, se han planteado algún tipo de frente común para actuar como contrapeso en esta y en tantas otras materias. Hombre, desde luego que el poder y la representatividad que tiene el Partido Popular a nivel local y autonómico tras las elecciones del 28 de mayo ha crecido de manera sostenible e importante, y eso nos da una fuerza de cara, efectivamente, a ser un contrapeso contra los desmanes del gobierno de Sánchez, ¿no? Un gobierno que estoy convencido que si ha venido haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder, nosotros estamos convencidos que va a intentar cualquier cosa para mantenerse en el poder, ¿no? Y frente a eso, desde luego que Madrid, igual que otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, estoy convencido que trabajaremos juntos en beneficio de los intereses de los ciudadanos y del conjunto del país, ¿no? Al final,
Estamos viendo además ese blanqueo de la izquierda mediática sobre la infrafinanciación y la injusticia que supone las cuentas en Cataluña. Digo, hombre, aquí la comunidad que más aporta al conjunto del país y la que menos recibe es la Comunidad de Madrid. Y lejos de quejarnos de eso, más allá de que necesitamos, como todas, un nuevo modelo de financiación, lejos de quejarnos de eso, lo que decimos es que lo hacemos orgullosos. Somos solidarios y hacemos más país y más solidaridad con ese tipo de medidas, ¿no? Pero claro, si resulta que vamos a seguir nosotros sosteniendo un sistema por el cual lo que pretende hacer el señor Sánchez es pagar sus deudas políticas y sus compromisos partidistas, pues eso ya es una cosa diferente que deberemos de analizar con detenimiento, ¿no? Bueno, somos muchos los que tenemos la impresión de que ahora en adelante en la izquierda una de las campañas va a ser absolutamente, en estos próximos días, desestabilizar al propio Núñez Feijóo y hacerlo poniendo en cuestión ese liderazgo al frente del Partido Popular pese a haber ganado las elecciones. La señora Ayuso, entre otros varones, ya lo ha dejado meridianamente claro, pero no sé si usted comparte esta lectura. Hombre, es evidente, lo ha hecho el Partido Socialista, ¿no? En el Partido Popular hay un liderazgo sólido, solvente y compartido por parte de todos los que formamos parte de él, que es el de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? No olvidemos cómo estábamos hace 14, 15 meses, cómo estaba este partido. Él ha sido capaz de unir al Partido Popular, él ha sido capaz, nadie pensaba hace 1 año y 2 meses que podíamos haber logrado ese resultado en municipales y autonómicas y, repito, que es que parece que algunos pretenden cambiar el marco y ganar las elecciones generales. Es que yo creo que es muy difícil. Ya no es que sea difícil, es que es una irresponsabilidad, una más, sería una irresponsabilidad, la enésima, el tratar de gobernar contra la mitad de los españoles, ¿no? Y lo que pretende hacer de alguna manera Pedro Sánchez para mantenerse en el poder es aislar a la mitad de España para apoyarse en partidos, como digo, pues seguir con los en Bildu, con golpistas y con prófugos de la justicia, que es ya lo último, ¿no? Y da igual el precio que tengan que pagar, ese es el problema. Por eso es tan importante ese escaño 16, porque de alguna manera podemos condicionar lo que puede pasar en nuestro país y desde luego ahormar, si se puede, como digo, desde luego que nosotros vamos a tener. Alfonso, estamos teniendo dificultades para escucharle en algunos momentos. No sé si es por la cobertura, si se puede mover. En este caso, le quería plantear una pregunta al director de Libertad Digital, Raúl Vilas. Hola, buenos días, don Alfonso. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Usted, si no es senador autonómico, lo va a ser, por designación autonómica, lo va a ser en breve. Sí. ¿En qué medida el Senado y la mayoría absoluta que tiene el PP y también como traslación de ese poder territorial que tiene el PP en la mayoría de las autonomías puede ser un freno para las cesiones de Sánchez a los separatistas? Hombre, yo creo que el Senado cumple un papel muy importante. Es cierto que no tiene esa capacidad de revisión absoluta que a lo mejor en otros sistemas se podría tener, aunque seamos una Cámara de doble lectura, pero sí que desde luego que esa mayoría de la dignidad, como la llamo yo, democrática, que representa el Partido Popular en estos momentos en el Senado, sí que puede condicionar muchas cosas. No olvidemos, pongo un ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de reformas de estatutos sí que tiene que pasar por el Senado y tener su aprobación, ¿no? Por lo tanto, somos la garantía de que por lo menos desde el punto de vista de lo que tiene que ser las cosas que se aprueban en el Senado, que no se van a aprobar cosas que vayan contra la propia Constitución, ¿no? Y yo creo que eso es un dato importante. A partir de ahí, efectivamente, esa capacidad de revisión de cualquier tipo de tropelía legislativa que pueda hacer un hipotético gobierno. Yo ya es que no quiero, o sea, me resisto a entrar, entiéndeme, Raúl, me resisto a entrar en ese marco mental que pretende instalar la izquierda de que ya va a haber un gobierno de Sánchez. Yo creo que lo primero es que se constituyan las Cortes, ahí hay que configurar una mayoría para los gobiernos de las cámaras, del Congreso y de Senado, y a partir de ahí, como digo, intentar esa investidura que yo creo que Alberto Núñez Feijóo está legitimada absolutamente, ¿no? Y luego ya, en función de lo que ocurra, pues tendremos que ir viendo los escenarios, ¿no? Pero desde luego que parece poco serio, poco responsable, que cuando uno ha perdido las elecciones, cuando ese frente común o esa coalición de Partido Socialista y Sumar tienen hoy menos diputados que antes de las elecciones generales, cuando hay un partido que ha ganado en 40 de las 50 provincias y que ha incrementado los escaños como nunca ningún partido en las elecciones a otras. Y además,
tiene la mayoría absoluta en el Senado, parece poco responsable pretender gobernar contra eso, ¿no? Y de luego que nosotros, en el Partido Popular, lo que aspiramos precisamente es a ser capaces de configurar esa mayoría que de alguna manera legitime lo que sale de las urnas, y es que esa mayoría que sale de las urnas se tiene que trasladar a una mayoría parlamentaria. Bueno, no tiran la toalla, la cuestión es saber si finalmente van a poder cumplir ese objetivo. Alfonso Hombre, lo que nosotros tenemos son escrúpulos, que es lo que no tiene Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? Y hay cosas por las que el Partido Popular y Rodríguez Feijóo pues no va a pasar, ¿no? Frente a un Pedro Sánchez que es capaz, ya como digo, de vender cualquier cosa con tal de mantenerse el poder. Y claro, eso es algo muy complicado con lo que actuar políticamente. Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, muchísimas gracias, un placer haberle saludado y feliz verano. Muchísimas gracias y muy buenos días a ustedes. Bueno, no sé si sois optimistas, antes lo hablábamos fuera de micro, respecto a lo que nos comentaba Alfonso Serrano, que vayamos, digamos, día a día y que no aventuremos lo que puede ser un gobierno Frankenstein 2.0, sino que pensemos en el día 17, en la Constitución de Cortes, a ver qué sale de esa Constitución y a ver si es capaz Feijóo de ser investido. Vosotros creo que no sois tan optimistas, por lo que me trasladabais. Optimista no lo soy, pero me parece muy bien que no tiren la toalla. Y me parece muy bien que Alberto Núñez Feijóo quiera presentarse y se presente a la investidura, porque es verdad que en un sistema parlamentario ser el partido más votado no te habilita para gobernar, ni te legitima para gobernar, pero sí le legitima políticamente para legitimar te legitima. Lo que pasa es que realmente puede ser... Sí, te legitima, pero no es suficiente, quiero decir. Sí, pero para lo que sí no hay ninguna duda es que tiene toda la legitimidad política para ser él el que se presente primero a la investidura, al margen de que finalmente lo consiga o no, porque no sé, ha habido ciertas interpretaciones de lo que tiene que hacer el rey que a mí me parece completamente disparatadas. Ahora que mencionas al rey, no interpretáis, un inciso, que el vídeo de ayer en Twitter también interpelaba directamente al rey. Claro. Sánchez está, como siempre, tratando de violentar ahora al rey de España para forzar que no le proponga la formación de gobierno a Feijóo. La tradición en democracia, que también es importante, siempre alguna vez se puede romper, hombre, pero cada vez siempre que estamos rompiendo son las cosas buenas, no las malas. Pero desde que hay democracia, desde el año 77, el rey siempre le encomienda al jefe, a la fuerza más votada, que intente formar un gobierno. En el año 96, lógicamente, Felipe González sumaba para poder formar un gobierno, y además abiertamente Pujol se lo había ofrecido. Pero él entendió que el rey le encomendase a la fuerza más votada, que entonces era el Partido Popular de Aznar, se lo encomendó, y desde entonces siempre se le encomienda, y de hecho el gran desencuentro que hubo en su día con Mariano Rajoy fue que desistió de presentarse porque veía que no tenía los apoyos, pero el rey le propuso a él primero. Es que se está haciendo una interpretación de lo que tiene que hacer el rey, en mi opinión, absolutamente disparatada, porque se viene a decir que prácticamente el rey lo que tiene que hacer ya es investir al presidente del gobierno. Sí. O sea, que el rey tiene que sacar el cuadernito, hacer las sumas y decir, como suma... No, esa es la función del Congreso. El rey tiene que hablar con los grupos, y es verdad que hace consultas con todos los grupos para valorar qué candidato puede tener más apoyos, pero siempre que el candidato más votado le diga, Majestad, yo lo quiero intentar, creo que todavía puedo convencer a alguien, ¿quién es el rey para impedirle que se presente una investidura? No, luego el lugar donde se miden los apoyos o no del candidato es el Congreso, porque si no ya eliminamos la investidura y que sea el rey el que hable con los grupos, saca la calculadora y nombre directamente al presidente del gobierno. Pues no. Con un problema añadido, que gran parte de los partidos que van a apoyar en el Frankenstein a Sánchez no van a ir a la zarzuela, es decir, no van a evacuar consultas con el rey y no van a darle su opinión, que es el caso de Bildu y el caso de Esquerra. Y de Junts probablemente. Y de Junts seguro también. O sea que estamos, y veremos el bloque también, probablemente tampoco vaya. El PNV tengo mis dudas. Es decir, que aún encima los supuestos... Con lo cual será la palabra de Sánchez. Claro, lo que Sánchez le diga, pero vamos, en todo caso, una vez más es quebrar un consenso más permanentemente, violentar instituciones siempre. Permanentemente
el status quo del gran consenso de democracia que tiene España. Con lo cual no veis a España abocada a unas nuevas elecciones en Navidades, pero lo que Bueno, en esto también coincidís, tampoco lo descarto. lo que coincidís, me comentabais, era en la viabilidad del proyecto, es decir, de que no duraría, no sería una legislatura o no podría terminarlo, por dos interpretaciones que me parecen las dos muy interesantes. Si te parece, empezamos por ti, Bieito. Sí, vamos a ver, yo estoy convencido de que va a salir Sánchez y que va a obtener los apoyos necesarios, y finalmente también creo que la legislatura va a ser muy corta. Es decir, a mí me parece que la legislatura, partiendo de que el 1 de enero del año 24, es decir, a la vuelta a la esquina, comienza de nuevo el rigor fiscal de la Unión Europea, que este señor no sabe lo que es, porque desde el primer trimestre del 20 ha vivido con la barra libre de la Unión Europea como consecuencia de la pandemia. 2, el Euribor se ha disparado, los tipos de interés se han disparado en general. No solo afecta a las hipotecas de la gente, de las familias normales, sino a las empresas, cómo se financian, y al Estado, que tiene la mayor deuda de la historia. La mayor deuda de la historia de España la tenemos en este momento. Se dispara el tipo de interés, a ver cómo vamos repagando todo lo que debemos. A continuación, estamos en un gran espejismo, que es el verano y es el turismo, que es cierto que va como un tiro y que tenemos un sector turístico extraordinario, pero el sector industrial se ha desplomado. En el segundo trimestre, lo que va de abril, mayo y junio, el sector industrial, que es fundamental en cualquier economía moderna, ha caído 60.000 millones de euros en España. Y a eso añádele que la recaudación también está bajando y que pretenden coger ahí un montón de miles de millones de euros y decir que no, ya no los debe Cataluña, no los debe el País Vasco, no los debe Andalucía, no debe nadie nada. A ver cómo cuadran las cuentas. Más allá de las promesas electorales, los 20.000 millones que se nos han olvidado ya. Los peajes que hay que pagar. Que él sí se comprometió, una mentira más. Los peajes literales y los metafóricos, porque gobernar con Yolanda Díaz no va a ser gratis. Con lo cual y después, claro, responder ante España de las cesiones ante el nacionalismo. Yo creo que va a tener una legislatura muy complicada. A toda esa situación económica que explica Bieito, además, se puede sumar factores de conveniencia política muy propios de un personaje como Pedro Sánchez, que consiguiera la investidura, pero que porque no le convenga en el momento, o porque se tensione mucho la relación con Junts o con Bildu o con Esquerra, pues que veamos que a mitad de legislatura, también en un escenario económico complicado, pues que adelante elecciones y que encima se presente como el gran valedor de la unidad de España y decir, mirad, como la víctima, me veo obligado a disolverla porque me hacen exigencias inasumibles y porque yo siempre voy a defender a España y tal, y que encima nos tengamos que comer a este señor, pues como... un poco el relato de siempre, ¿no? Sí. Invertido. Antes era Joe el caos por la extrema derecha y ahora en este caso tiene sería esa capacidad por de los darle la vuelta a independentistas. todo y tiene el aparato que no deja de hablar de la propaganda del PP y de Vox, pero ¿qué más quiere este señor? Es que por eso son insaciables. Pero tú lees, por ejemplo, hay una columna de Ignacio Escolar después de las elecciones en la que ves que hablan de un monopolio absoluto de la derecha en los medios de comunicación. Pero vamos a ver, es una mala relación con la realidad. O sea, es que es una cosa que a mí me deja perplejo, cómo crean una realidad paralela a ellos y encima acusan a los demás de... El amago, la tentación que pudieron tener, tentación buena, que pudieron tener algunos medios importantes de girar un poco a la derecha, ya desde la semana pasada, después de las elecciones, van a girar a la izquierda todos. Me estoy refiriendo a algunos canales de televisión que amagaron con que, a ver, vamos a apoyar, ya han dicho a la izquierda, o sea, vista a la izquierda, es decir, que no, en fin... Pero es que trasciende a los medios, toda la publicidad de las grandes corporaciones, toda está impregnada de la ideología izquierdista. Es como esto, cuando hacen la cumbre del clima, al que dicen que van a luchar contra los poderosos, ¿no? Y te lo dicen así, en un fotocall, y ves detrás, y está Iberdrola, el Corte Inglés, o sea, todas las empresas del IBEX patrocinando a los que se dice que están luchando contra el sistema. Si son el sistema, pues esto es lo mismo. Ellos ven un poderío mediático de derecha y extrema derecha, claro, uno pone
pone la televisión de manera aleatoria en España, cualquier programa político, pero como que un monopolio de la derecha, pero el periódico que más vende, aunque sea un negocio ruinoso, pero ese sigue siendo el que más vende y el que tiene más influencia es El País. La radio que tiene más postes, con muchísima diferencia, y por eso también tiene más oyentes, no es tanto cuestión de talento, es la SER. Entonces, ¿de qué panorama mediático nos hablan? De verdad que a mí me deja perplejo. Vamos, si os parece, en este momento a pulsar el estado de ánimo de nuestros oyentes, y para eso ya tenemos la compañía de Silvia Ribeiro. A ver, cuéntanos, Silvia. Disfruten lo votado. Ese es el resumen de la audiencia a las pretensiones del Gobierno. Hacía referencia ahora Vieito. Perdonar 70.000 millones de euros al Gobierno golpista de Cataluña. Hemos recibido muchos mensajes de toda España, de todas las comunidades autónomas, y hartos del trato de favor del Gobierno de Sánchez, el que le dispensa a los separatistas. Exigen al resto de varones, ahora en su mayoría del Partido Popular, que pongan pie en pared y que frenen esta nueva injusticia. Les escuchamos tras la pausa. Bueno, no cunde la esperanza por lo que vemos en nuestro contestador, Silvia, pero bueno, vamos a escucharlo, si te parece. Vamos con la condonación de la deuda a Cataluña, que el Gobierno trata de ocultar, un silencio que, claro, huele a mentira, como el supuesto parón en las vacaciones de Pedro Sánchez para grabar el vídeo en el que se presenta como candidato a la investidura, que claro, nos dice algún oyente, que diga que él ha parado de vacaciones cuando hemos votado el 23 de julio... Va a adular y a perdonar absolutamente todo la deuda de una comunidad quebrada como es la catalana. Pues verdaderamente, si algo les puede doler al separatismo catalán, es que les cierren el grifo. Y Pedro Sánchez no solo no se les va a cerrar, sino que va a volcar todo el dinero del resto de España en ellos. Respecto a la condonación de 70.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, bueno, mi opinión es que en el pecado nos va la penitencia. Es cuestión de aprender a votar. Comprendo que Sánchez o la izquierda en general no quiera auditar las cuentas del Estado. ¿Cómo nos va a decir a los españoles dignos que las ayudas sociales que tanto pregonan para subir los impuestos son para alimentar a los parásitos que les votan y les mantienen en el gobierno? Pues yo pienso que todos los presidentes de todas las comunidades autónomas tendrían que levantar la voz, porque no es normal que todo se lo lleve Cataluña. Y si lo hacen porque no quieren perder votos en Cataluña, ya han visto que no les votan. O sea que su obligación por los ciudadanos de sus autonomías es levantar la voz. Está claro para qué hace el vídeo el PSOE. Simplemente para coaccionar al rey, para que el rey sepa ya, desde el primer momento, que cuentan con una mayoría. Lo que es para sus vacaciones me parece ridículo. Los que paramos las vacaciones fuimos los españoles para tener que votar para que luego encima saliese este individuo. Al sujeto Sánchez se le han roto los... Perdóname, se le han roto los huevos por hacer ese vídeo. Qué lástima, pobrecito. Y además, a saber si lo ha hecho en vacaciones. Si no lo tenía ya preparado. Jesús, por 2 minutos. Qué bárbaro lo que trabaja este hombre. No ha hecho un parón de sus vacaciones. Tiene un croma detrás y de paso ha hecho también el mensaje de Navidad. Fíjate si está seguro de que va a ganar. ¿Dónde están todos esos manifestantes, amas de casa, policías, agricultores, taxistas, empresarios que salían a la calle y hemos estado durante todo este tiempo soportando huelgas de todo tipo? ¿Dónde está esa gente? Esa gente, la mayoría han seguido votando a Sánchez. Por lo tanto, hagámonos a la idea que este señor va a gobernar y va a haber un referéndum. Y si no, al tiempo. Bueno, esa sociedad civil que reclama algún oyente, también hay que decir, evidentemente no se ha llegado al umbral necesario para que gobiernen las derechas, pero tampoco podemos dar carta de naturaleza a lo que dice Sánchez, que prácticamente en ese vídeo, enlatado o no, grabado de antemano, como sugiere también algún oyente, Raúl, ¿verdad?, se da prácticamente como ganador de las elecciones. En eso creo que no podemos discutirlo nadie. Es evidente que el ganador de las elecciones, que en tanto que el partido más votado ha sido Feijóo, pero también yo creo que hay que decir que en unas elecciones parlamentarias gana el que consigue formar gobierno. Y lamentablemente el resultado es el que es. Otra cosa es
que para conseguir ese gobierno o para conseguir formar gobierno hagas cosas como las que pretende hacer Sánchez. Lo de la deuda, por cierto, ya no es algo que se sorprenderá a la gente. Nosotros lo publicamos en Libertad Digital hace un par de meses, ya era algo que se barajaba y es completamente ilegítimo que Sánchez consiga el gobierno así, porque lo que está haciendo es que, lo decía Villeito antes también, es que la deuda no es de Cataluña con Pedro Sánchez, ni siquiera con el gobierno, es con el Estado español, con todos los españoles. Claro que un partido que ha conseguido un 30% de los votos o tal, aproximadamente, con sumar un 35%, para conseguir llegar al gobierno, se dedica a mercadear con la deuda que nos pertenece a todos los españoles, a mí me parece que es absolutamente antidemocrático y legítimo y hay que denunciarlo. Pero si mercadea también con los delitos del Código Penal, es decir, también cualquier español que nos esté escuchando ve lo mismo y ve cómo se ha cargado directamente el artículo íntegro del Código Penal en lo que afectaba a los propios golpistas, y eso también es grave. Lo que pasa es que el nivel económico... Hay un debate también entre juristas y constitucionalistas acerca de si Pedro Sánchez no puede estar cometiendo un delito al entenderse con un prófugo de la justicia española, y eso está marcado en el Código Penal. Hoy lo escribe en el debate el catedrático Otero Lastres, pero lo está explicando Federico Trillo también. Es decir, tú, si llegas a un acuerdo con Puigdemont, a lo mejor estás llegando a un... discuten autores, porque ahí está también, por eso hablaba antes del Tribunal Constitucional y de lo importante que va a ser para justificar muchas fechorías de Sánchez, ¿no? Sí, pues si tiene que declinar la balanza ya sabemos. Claro, pero lo que sí es cierto es que muchos juristas dicen que probablemente se pueda estar cometiendo un delito si tú alcanzas un acuerdo que además va contra el propio Estado español. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la deuda. Es que yo le quiero recordar ahora mismo a las personas que nos están escuchando, a los oyentes, que piensen en todo el dinero que a lo largo del año de su nómina, sino cuando cogen la nómina, ahí hay una cantidad de dinerito que le quita a todo el mundo, o lo que han pagado en el mes de junio del IRPF, o el IVA que pagan, o el patrimonio, etcétera, que sepan que con ese dinero es como se hizo el Fondo de Liquidez Autonómica, es como se atendió la gran quiebra en la que todos los gobiernos autonómicos de los últimos años metieron a Cataluña, que la metieron en una quiebra absoluta y total, y que ahora vamos a ir el conjunto de los españoles a rescatarla. A mí no me parece mal que en un país solidario unos territorios ayuden a otros, faltaría más. Esa es la idea del Estado moderno. El Estado moderno se concibe como un acto de solidaridad entre todos los ciudadanos, donde el que más tiene le da al que menos tiene. Pero curiosamente es que estamos ante unos territorios, tanto el País Vasco como Cataluña, que justamente quieren todo lo contrario, que quieren volver a la Edad Media y que tienen unos planteamientos absolutamente reaccionarios, y vamos nosotros desde un partido supuestamente de izquierdas a diferenciar a unos ciudadanos sobre otros. Es que es exactamente eso, es que precisamente contra lo que luchan los separatistas es contra que exista esa idea de solidaridad y esa idea que va implícita a la nación española. Si la nación española es la comunidad política, es normal que tengamos pues eso, una política económica común, etcétera, pero ya además se suma, aparte de eso, es que aquí están los privilegiados siempre en el agravio, y tenemos que pagar los mismos siempre sus privilegios, para que encima sigan apareciendo siempre de agraviados y echándonos en cara no sé qué, porque bueno, yo me acuerdo de un artículo que publicó Luis Ventoso, lo digo, en ABC hace ya bastantes años, sobre cómo se ha beneficiado a Cataluña frente a Galicia desde el siglo XIX. Es un artículo extraordinario, no recuerdo el título, pero que lo busque la gente en Google, si pone Galicia, Cataluña, Luis Ventoso, seguro que lo encuentra, porque es un artículo muy bueno, porque en poco tiempo lo explica y va dando varios datos históricos que, frente al relato que se ha impuesto desde el separatismo catalán, si algo ha caracterizado la política de España respecto a Cataluña desde el siglo XIX ha sido el privilegio permanente en detrimento de otras regiones. Exactamente, pero no solo eso. En 1922 Cambó, que era ministro de Comercio, saca un decreto de protección con los aranceles, que se supone que es para el conjunto de España, pero en realidad era para proteger exclusivamente a Cataluña. Y yo siempre digo lo mismo: cuando España le ofrece a sus territorios libertad,
pues surge IFEMA, que le gana a la Feria de Barcelona, o surge Inditex en La Coruña, que le gana a la industria textil catalana, cuando es en libertad, cuando tiene que ser con protección, aranceles, etcétera, etcétera, se impone la dictadura de lo que ha sido todos esos años. Sería muy largo porque ya son las 10 de la noche, sí, de la mañana, ya han pero sonado... pero es un tema muy interesante que yo creo que había que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía española. Cuando se habla mucho de noticias falsas, lo que a mí no me preocupa tanto la noticia falsa puntual y concreta, sino la creación de estados de opinión partiendo de noticias falsas. En Cataluña todo el relato del independentismo está basado en grandes mentiras, tanto de la actualidad como de la historia. Pero han calado, sin duda. ¿Y de qué manera? Efectivamente, ya hemos pasado ahora mismo 2 minutos, fíjate, de las 10 de la mañana, y hoy queríamos ser rigurosos con los tiempos. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya tenemos a Sergio Heras para contarnos la última hora. Bueno, Sergio, sorpréndenos por dónde está ahora transitando la última hora de la información política. Pues ahora es un día, como prácticamente será la semana, en la que no se hablará de otra cosa que apoyos y posibles socios de gobierno, y más con el vídeo de Sánchez, que ha irrumpido de forma repentina y que habéis tratado en la tertulia. Sobre ello se ha referido el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha asegurado en Telecinco que quien tiene derecho a presentarse a la investidura es el partido ganador de las elecciones, y así lo justificaba. Que Sánchez hoy no tiene más apoyos que Feijóo para la investidura. Por tanto, el derecho a presentarse a la investidura lo tiene el partido que ha ganado las elecciones. Nos vamos a Canarias para cambiar un poco de tema, Sara, porque hemos comentado en las noticias de esta mañana pues el apagón que estaba viendo en La Gomera, y hemos conocido ya que Endesa repone el 70% del suministro, lo que supone que 10.500 clientes ya tienen luz. Y desde este programa hemos hablado con Melia Jiménez, responsable de comunicación de Endesa en Canarias, y nos asegura que es pronto para conocer el origen del incendio, y ante los ataques del presidente socialista del Cabildo, Casimiro Curbelo, en los que aseguraba que las instalaciones estaban obsoletas, señala que es algo que está fuera del marco competencial de la empresa e incide en que han estado trabajando desde el minuto cero para volver a la normalidad. Hasta que la última vivienda y el último negocio no recupere la luz, ahí seguiremos trabajando, ¿no? Primero, dar las gracias a la población de La Gomera. La verdad que han tenido un comportamiento ejemplar. Segundo, hacer un llamamiento, por favor, a todos los gomeros para que a medida que vayan recuperando la luz, hagan un consumo muy moderado, porque eso nos permitirá recuperarnos con más rapidez. También que sepan que durante el día de hoy van a tener a lo mejor determinados cortes puntuales, que eso no les alarmen porque son cortes que están programados. Y por cierto, un apunte de agenda, hoy desde prácticamente ya esta hora, porque son las 10, el Ministerio de Igualdad tiene en marcha ese comité de crisis ante la incapacidad de frenar los últimos crímenes de violencia doméstica. La titular, Irene Montero, desaparecida con todo lo ocurrido con Podemos y Sumar, no comparecerá después de la reunión, y sí lo hará Vicky Rosell, delegada contra la violencia de género, que también fue otro de los vetos en el conflicto que hubo entre Sumar y Podemos. No va a ser una foto enlatada, pero prácticamente, sí. Porque si no comparece, que era una de las apariciones estelares que se dan hoy, se esperaban, había cierta expectación en ver qué decía Irene Montero. Es para hablar de que, de que su ministerio, sus supuestas políticas están siendo un fracaso. Para poco. Sí. No es que estén siendo un fracaso, en realidad es que tenían que tener la humildad suficiente de saber que la violencia de género es algo muy complejo. Mira, yo lo he contado varias veces, pero lo vuelvo a contar porque me parece muy relevante. Hay un estudio que encargó Rubalcaba, siendo ministro del Interior, y que duró muchos años, que lo llevaron a cabo los psiquiatras y psicólogos forenses que trabajan en las prisiones de España. Y el encargo era hablar, acercarse, escuchar a todos los detenidos, los presos que fueron autores de asesinatos de sus mujeres. Y la conclusión la hizo pública, pero casi no la quiso escuchar nadie. Zoido, siendo ministro Zoido, que tuvo que estar Rubalcaba, Camacho, que lo sustituyó, Jorge Fernández, y llegó Zoido de ministro del Interior. Fueron un estudio de muchos años. La conclusión es que la inmensa mayoría están trastornados de la cabeza. Y entonces, con esto no pretendo justificar, ni mucho menos. Lo que pretendo decir esto, es muy complejo combatir esto. Ha existido siempre. Entonces, cuando se instrumentaliza políticamente, como ha intentado la izquierda y la extrema izquierda, Irene Montero, esta cuestión, pues se encuentra de bruces con la realidad. Siempre habrá tipos locos, auténticamente desequilibrados, que van a maltratar a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, es un problema sobre lo que es muy difícil legislar. Es decir, ¿cómo legislas sobre la tormenta mental de un ser humano?
Muy difícil. Ella ya lo sabemos cómo lo ha hecho, con bastante populismo, ante un complejo absoluto, un problema complejísimo, pues tratar de venderlo como que es algo bastante simple. La convivencia es muy complicada y hay gente que no está preparada para convivir con otra persona por trastornos, por celos enfermizos, por inseguridades. Yo creo que hay factores mucho más determinantes que el machismo, pero lo que es ya una tomadura de pelo... No es culpa de nada, Lo que es una tomadura de pelo, y sucede siempre, es que cada vez que hay asesinatos que demuestran que esta ley es ineficaz para lo que se dice que es, encima te reivindican la ley y te la lanzan como un objeto arrojadizo a quien ose criticar un poquito una ley machista. Y dicen que quien critica esa ley quiere, incluso en el debate entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la lamentable intervención de Ana Pastor, la tesis era esa, que si criticas que lo que protege a las mujeres es esta ley. Pero en esa misma locución te dicen, y más, acaba de haber 2 asesinatos y usted criticando la ley que protege a las mujeres. Vamos a ver, si hay asesinatos las está protegiendo mal. Si la ley es un verdadero desastre, más allá de las críticas que se le pueden hacer y a que no respeta la igualdad ante la ley, a la carga ideológica, pero me refiero a lo práctico. No está cumpliendo esa función. Sigue habiendo los mismos asesinatos de mujeres que había antes de esta ley. Incluso incrementando el presupuesto. Entonces, que también es una de las... ¿Por qué dicen que si alguien quiere reformar la ley quiere desproteger a las mujeres? Es que están desprotegidas con esta ley, es que no sirve, es que es una basura de ley, es que es ineficaz, es que yo voy más allá, probablemente esto no se va a solucionar con ninguna ley. A veces caemos en la cosa de que cualquier problema parece que se hace una ley y hay problemas que son muy complejos, y lo que se ha hecho es una frivolización al introducir la ideología y un debate maniqueo que no sirve ni para proteger a las mujeres ni nada, sirve únicamente para una cuestión ideológica. Raúl Vieito, felices vacaciones. Tenéis derecho a interrumpir ahora vuestras vacaciones, de verdad, por supuesto, pero os volveremos a escuchar, por supuesto, en las próximas semanas, o si no, en el mes de septiembre, ya con Federico Jiménez dos Santos al frente de estos micrófonos. Y damos la bienvenida a Jessica Sánchez. Siempre es un placer. No sé si tienes nudo en el estómago de volver. Pues no mucho, como cada verano. Ya sabes que yo lo hago contenta. Ahora que nadie nos escucha, no nos deberían pagar por hacer por lo que nos gusta. Ahora que tengo aquí al lado a Raúl. Vale, pues tomamos nota. Pero fíjate, claro, sí, el altruismo se llama. Voy a hablar con Luis Rodríguez ahora mismo, no te preocupes. Creo que Luis Rodríguez te está escuchando. Pero es un privilegio que tenemos los que nos dedicamos a lo que nos gusta y a nuestra vocación. No lo decimos. Ya, o sea, lo sabemos, pero no es la torpeza de la juventud, aunque ya no tanta. Fíjate que incluso los compañeros, sé que ahora están de vacaciones muchos, pero otros no continúan en el mes de agosto, tienen que seguir leyendo Libertad Digital, aunque yo me venga un ratito a la radio, pero me padecen durante el año y luego se ponen celosos cuando me voy en agosto, fíjate, a que... lo que pasa, ¿no? Así es la vida. Ya, es que te echamos de menos. Me dijeron, ¿no te atreves a hacernos una dedicatoria? Digo, anda, que sí. Mañana mismo, en cuanto empiece, ya la he hecho, he cumplido el reto conseguido. Pero fíjate que dicen, no es verano hasta que tenemos el posado, ¿no? Un poco oficial de la familia real, ya lo tenemos, están en Mallorca al completo. Es verdad que no sé si estaréis conmigo, un poco ridículo, en algunas imágenes muy bonitas, en otras un poco infantiles, posando como unos delante de otros, haciendo el trenecito. A mí ya me resulta, hemos pasado de un lado al absolutamente contrario. En unos años, ¿no? De una de ser frialdad que no era propia frío. De nuestra familia real, a de repente nos encontramos el trenecito en la imagen con Felipe por detrás, que a mí de verdad que no y que no se le ve cómodo. No me parece propio. Pero bueno, dicho esto, hay mucho que comentar sobre el look, sobre lo que van a hacer estos días, la agenda que tienen por delante, también sobre Luis Miguel y Paloma Cuevas, que les tenemos en México, pues celebrando el amor como corresponde, aunque pronto seguro que tienen que ir para Argentina porque él tiene un concierto el día 3 de agosto, su agenda continúa. También vamos a hablar de Elena Tablada y su ex, Javier Hungría, porque bueno, desde que se dijo, Daniel Carande, que es nuestro colaborador, desveló que ella le había puesto un detective privado. Ella no lo ha negado, se ha confirmado la noticia. Además, hay algunos detalles que conviene destacar, porque no sería
por una presunta infidelidad, que posiblemente la hubo, pero que no es la cuestión. El motivo por el que se le pone el detective es otro. Ya sabes que cuando hay un juicio por delante y hay que hablar de custodia y de temas económicos, pues hay que demostrar cosas y ese sería un poco el enfoque. Y además tenemos un nuevo capítulo del culebrón de Bertín, que yo creo que ya el pobre, no sé si va a ser su verano más negro o no, pero debe estar ya hasta el gorro, por no decir otra cosa. Diré que aparte de la crónica rosa, ya saben que esto es más o menos una hora. Pasado ese tiempo continuamos el magazine hasta las 12. Hoy vamos a tener además una entrevista que yo creo que les va a gustar mucho con Mario Vaquerizo. Orquesta Nancy es el disco de las Nancy Rubias y nos va a hablar de todo. Oye, ya saben que hay polémica, que lo ponen a parir, pues nosotros más tiempo le damos para que tengan aquí abiertos los micrófonos. De la libertad. Claro que sí, claro que sí. Es el gran defensor efectivamente de lo que es la libertad, que es el miedo que le tiene la izquierda histórica a la libertad. Efectivamente. Y honrosas excepciones. Antes mencionabas tú, ¿verdad?, otro actor del panorama español, pero es verdad que normalmente no suele pasar. Sí, Jesús, en el ámbito Jesús Bonilla. Sí, el actor Jesús Bonilla. Los de la ceja solo saben vivir de la subvención y del miedo a la libertad, que quieren que todos pensemos lo mismo y tan pronto hay alguien que opina de forma distinta, pues se irritan. Sí. Eso es. El que no está irritado es Andrés Amorós, que también continúa a pesar de tener que venir aquí todo el mes de agosto, está encantado. Así que nada, estupendo. Yo estoy feliz y menudo lujo también compartir aquí micro con doña Con Sánchez. Jessica Sánchez se van a quedar todos nuestros oyentes encantados, por supuesto, hasta las 12 del mediodía. Nosotros nos escuchamos a partir de las 7 en punto de la mañana. Gracias.